Buenas a todos. Hoy tengo a David, que es el experto en Don Winslow. Vamos a hablar de esta trilogía: El poder del perro, El cártel y La frontera. Aunque también voy a enseñar, David, con tu permiso, esto que tiene un tacto muy raro. No sé si tiene los mismos que yo. Sí, tengo esos también. La portada tiene como un tacto rugoso extraño. Sí. Ciudad de sueños y Ciudad en llamas. Que yo a finales de mes voy a HarperCollins. Así que lo mismo. ¿Cuándo salía, decías? Creo que es el 25 de abril, pero vamos, la Ah, penúltima no semana. lo voy a tener antes de que salga, pero si no, Lo lo llegué a tendría leer que... y era para la semana después de Semana Santa. Y luego tengo un libro aquí que David Rubio no tiene y desconocía, que me lo encontré y lo compré solo para restregárselo, que es este: Sí. Muerte y vida de Bobby Z, que dentro de poco me lo leeré. Que ese es de los primeros, y es que sí que el otro día, ya investigando, sí que lo había visto alguna vez, pero no sé si está totalmente descatalogado o no. Lo tengo que buscar para hacer la compra. Tiene pinta, David, ¿eh? Porque había otro muy antiguo que también creía que estaba descatalogado y lo consiguió uno de mis hermanos, que también es bastante friki. Y nada, ya me lo leí. Y es que literalmente solo creo, salvo que me equivoque, creo que solo me falta el que acabas de enseñar y el que saca dentro de 2 semanas. El resto de novelas suyas me las he leído todas. ¿Qué tal el de Rotos? Muy bien, muy bien. Para mí, si tuviese, o sea, está entre las 5 mejores que ha hecho, seguro. Yo me he ¿Dónde leído. está, ¿Dónde está ambientado? ¿En el cártel? No, ¿no? No, no, no. Es que lo de Rotos son 6 relatos cortos independientes. Entonces, cada historia no está hilada con ninguna, más allá de que el hilo argumental de los 6 relatos cortos es como el estilo de Don Winslow, de narrar pues, situaciones límites a las que se enfrenta el ser humano en contexto de drogas, de la policía, etcétera, etcétera, y son 6 historias como que las une con el nombre de Rotos, que es como finaliza uno de los 6 relatos, hablando cómo la gente se rompe moralmente ante distintas situaciones de la vida. A mí esa novela, o mejor dicho, ese compendio de relatos cortos, me flipó. De hecho, hay uno que la gente que se lo haya leído, creo que es el segundo, que es el de los hermanos, que ese, te lo prometo que se me pone la piel de gallina de volver a Bueno, pensar. no hagas spoilers, que no me lo he leído. Ese nada, ese no. Vale hacerle spoiler a la gente, pero a mí no. Exacto. Y luego, del resto que me he leído, de la de Salvajes me gustó mucho, que de hecho tiene adaptación en el cine, le hicieron una película, que la película sale Travolta, sale Salma Hayek, pero bueno, la película no le llega al nivel del libro. La novela también ¿Cómo se está. llama la película? Salvajes también, igual que la novela. Ni La idea. película es del 2012, una cosa así. Y luego, aparte, el de corrupción policial, que ese para mí le llega al nivel de la trilogía. O sea, ese es de los que más me ha gustado también. Y luego los dos que me he leído de la otra trilogía, que falta el tercero, y el de Satori, que es la historia que te conté, que es una especie de precuela, historia paralela de otra novela de un autor que le gusta mucho a Don Winslow. Esos son los Pues 9 que me he leído de él. ya habéis visto que David es un experto, pero no tiene el de Bobby Z. Lo siento. Así es la vida. Exacto. ¿Cuál, ¿Cuál es el libro que más te ha gustado de la trilogía? Tengo ahí debate interno, la verdad. O sea, obviamente está entre el primero y el segundo. El tercero, Silenciado, por favor, echen a David del directo. Es el cártel, o sea, es inigualable el cártel. es que te voy a dar argumentos y es que el primero, hay algunos personajes que no, bueno, a partir de aquí empiezan los spoilers, que no aparecen en el segundo, porque obviamente M1. M1 es el mejor que no aparece en el segundo, para mí. son asesinados y hay personajes que son buenísimos. Tanto Ernie Hidalgo, que es el compañero de Arkeller, que es el que confunden con el soplón. Marca a Keller y se hace, ¿cómo es? Killer Keller es por él, es por Ernie. Sí, sí, es el acontecimiento que sucede en su vida, yo creo que en el que empieza a asumir que para solventar o luchar la guerra contra las drogas tiene que llenarse de mierda hasta el fondo. Se queda sin su mujer, se queda sin sus hijos,
le marca profundamente. Sí. Y luego, por ejemplo, a mí el párroco, Parada, me gusta mucho el personaje, la verdad, por la conexión que tiene tanto con Keller como con Noah Hayden, que es otro de los personajes que también me gusta mucho, como que es el cura que confesa, Pero bueno, la la bomba. Hayden sí sale en otros Sí, libros. sí, 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 sí. Y Pero de eso, entonces, hecho, ¿cómo se llama el irlandés? Que es, el de la cocina del infierno, de Hell's Kitchen. Sí, sí, ese Callan. personaje es increíble. De hecho, cuando vuelven en el tercero, es espectacular. Sí, 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 sí. Y No, en porque el el italiano, segundo, que es un personaje que me gusta, es el que muere en el puente. sí, Es italiano, que tiene vínculos con los italianos. un corrupto, sí. Y me gusta mucho Cirelo en el tercero, el Sí, detective. sí, sí. Y eso, entonces, además el primero, es que fue el primer libro que leí de Don Winslow. Entonces, es el que me hizo conocer todo lo demás, entonces como que le guardo un cariño especial. Pero es verdad que si tengo que hablar puramente de la trama y de la novela, la segunda parte es que es Hombre, y en el segundo increíble. está Orduña, No, todos los Z, es están que... los Zetas, que el conflicto con los Zetas es espectacular, y luego los conflictos entre el propio cártel, porque claro, Adán Barrera Sí, traiciona, manda a la cárcel a gente, a uno de los hijos, que es por el que manda a la cárcel al otro, termina como termina, es espectacular. sí, sí. O sea, ya te digo, el segundo es que es, o sea, es brutal. O sea, y los giros, está todo muy bien hilado. El desarrollo de los personajes, el personaje de Magda, que aparece el segundo, que es la amante de Adán, también me gusta mucho. Da como otra visión también de cómo las mujeres se introducen en el mundo de los narcos y no solo de las narcoesposas, que había aparecido más en el primero, pero en el segundo es como una mujer con poder dentro del mundo de los narcos, como tiene que enfrentarse a distintas situaciones para sentarse en la mesa de los narcos, como ella dice. O sea, el segundo es que es una barbaridad, o sea, no tiene punto de comparación, la verdad. Yo es la novela que más giros y mejor hechos he leído nunca. O sea, son Sí, giros argumentales que dices, me acaba de reventar la cabeza. O sea, tengo que volver a leerlo. Esto es una obra de arte. No porque no lo entiendas, sino porque lo quieres deleitar más. sí, sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, el segundo, me acuerdo que empieza, bueno, que ya el inicio en general de cómo empieza Don Winslow las novelas, introduciendo que, digamos, el primer capítulo, por así decirlo, o las primeras hojas que lees de la novela, es lo que luego va a ser prácticamente casi el final. Es decir, que todas las novelas empiezan con unos sucesos que van a suceder 30 años después de lo que estás leyendo en el libro y cómo el libro te va conduciendo para que ese suceso tenga todo el sentido y demás. Y bueno, la segunda novela empieza con Keller, que es apicultor, que está como retirado, una especie de monasterio ya hasta los cojones de la vida, darnos un poco como por vencido porque Barrera está en la cárcel y demás, y se vuelve a meter, pues bueno, Barrera es el Chapo Guzmán, para la gente que no haya leído los libros, y se vuelve a meter en el mundo de la guerra contra las drogas porque el Chapo Guzmán se escapa de la cárcel de Puente Grande. Que esa es otra cosa, que es, yo cada vez más pienso que la novela no es solo un thriller, no es solo un thriller, sino que tiene prácticamente características de novela histórica contemporánea, porque es que describe la Lo que pasa historia es que, de claro, tú lees México. el final del segundo y dices, no puede ser el Chapo. Claro, claro. Obviamente tiene cambios con lo que sucedieron en la realidad, pero es que eh, Adán Barreras, el Chapo Guzmán existió como tal, la fuga de Puente Grande se dio como tal, Magda existió como tal, el padre Parada lo asesinaron en el aeropuerto, que es el mismo asesinato que sucede en la novela como tal. Heriberto Ochoa, que es el líder de los Zetas, es Heriberto Lezcano o Lazcano en la realidad, que es también el fundador de los Zetas. O sea, tiene muchas características Y lo de de... los hijos, lo que pasa con los Sí, hijos, incluso con lo del secuestro y todo eso, sí, eso también es verdad. Y hace un retrato de cómo son los hijos, que son como sí, todos los hijos de los grandes narcos, de vividores, de que les pillan porque por idiotez, por creerse Dios, y en la sí, realidad sí. también. De cómo echaron a perder el negocio, si lo queremos ver así, de sus padres. Pero sí, sí. Y el auge y caída del cártel de Sinaloa.
Sí, sí, sí. También aparece, aunque muy de pasada, los, los señores de la droga en Colombia, todo el tema de las contras nicaragüenses, la conexión que tenía la droga con lo que ellos llaman del trampolín mexicano, creo que se llama, que es como esa pequeña distribución llega a México, de México es trasladada a Estados Unidos, en Estados Unidos las mafias se lucran con esa droga, las mafias lo reinvierten en material armamentístico y ese material armamentístico va a parar, por ejemplo, a lo de Nicaragua o a hacer la contra a lo que ellos llaman de que en el patio trasero de Estados Unidos no pueden haber determinados movimientos comunistas insurgentes y demás. También cómo entrelaza el narco con las autoridades mexicanas, tanto políticas como militares y policiales, y cómo en el tercero lo lleva a Estados Unidos también, no, no, es que si no Sí, hubiera políticos estadounidenses tampoco funcionaría. sí, sí, la verdad. O sea, el final del tercero, que ahora luego lo comentaremos, que es lo del juicio, a mí me parece espectacular, que es narrando prácticamente la historia de las tres novelas en sí. Yo doy por hecho que el que más te ha gustado es el segundo, ¿no? Sí, Sin hombre, claro. A mí el primero me gustó. Leí el segundo y dije, el primero no es nada en comparación del segundo. Leí y el de tercero pensando personajes, que iba a ser mejor que el segundo y dije, no, no. Y de personajes, quitando pero a Killer Keller, el final, te digo, el final del tercero es muy bueno, ¿eh? sí, en el muro y todo. Pues sí, sí, el O sea, final del yo el tercero. problema que veo es que le ha metido 200 hojas de propaganda política no bien hilada, de que es demasiada propaganda. Todos mete, pero que lo veo bien, que Sí. cada autor tiene que meter sus ideas en los libros, pero es muy burdo, de que es demasiado claro. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que, o sea, obviamente está bien que precisamente, obviamente hay una presión política para que Keller no cuente a los medios toda la situación que se ha vivido en Estados Unidos durante los últimos 60 años de, pues, ¿no? de lo que al final acaba relatando en el juicio, de que el problema de las drogas en México es el problema del consumo de las drogas en Estados Unidos y cómo hay una permisividad por parte de las autoridades para que ese consumo se llegue a dar. Y de los sobornos, de la corrupción que hay, cómo literalmente se reparten las elecciones con el PRI y con el PAN en México, pues eso, prácticamente de turnismo cacique. Pero es verdad que lo de Denison, que es Donald Trump, literalmente es Donald Trump, así que es un poco, llega un momento del libro que es matraca, 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 Pero matraca. te digo una cosa, lo de Denison no me parece que esté tan mal hilado, aunque claro, ten en cuenta que está diciendo que directamente él ha llegado al poder por el narcotráfico. Sí, Pero sí. hay otras cosas que son más pesadas, porque con Marisol, con la nueva mujer de Keller, a veces se pasan, con los niños pandilleros, bueno, no Yo creo pandilleros, que que lo de los niños, sí, te iba a decir lo de los niños que es lo peor. me sobran todos los capítulos. Es que parece el manual escrito por Oscar Camps hablando de lo que sufren los pandilleros. Porque Marisol al final, digamos, pues es el personaje de una persona activista en México, que dentro de lo que cabe, digamos, que tiene su lógica con el resto de elencos Y los de periodistas personajes. lo hacen bien, pero en el tercero llega un momento en que dices, habéis retorcido demasiado la historia. O sea, hubiera preferido que hubierais puesto a otro periodista distinto. Pero bueno. Y lo que te preguntaba, que quitando a Killer Keller, que imagino que es prácticamente el favorito, ¿qué otros personajes destacarías? Me De gusta las mucho Orduña, que es el mexicano que va con mano dura a matar Vale, es del segundo, a matar sí, a los Zetas. Me gusta mucho del primero, el militar, el policía mexicano que es un duro, no me acuerdo ahora el nombre, que muere porque cuando va a mover una puerta, una trampilla, ha dejado una granada, no sé si se dan barrera, huyendo, que muere. Ese me sí, gusta, porque es muy duro, me gusta. Me gusta mucho del ámbito mafioso Eddie el Loco. sí. Me parece un personaje espectacular, que en el último flojea un poco, pero me parece un personaje que se va con Keller a mitad de un país de Centroamérica a matar bueno, a Forti Mm, y al Heriberto. sí, 8. Sí, sí. Es Heriberto Ochoa, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que la historia de Diez Ruiz es que, digamos, su compañero lo matan los Zetas
que es lo que le hacen de que le tiran como gasolina y le ponen la camiseta encima y le van despegando trozos de la camiseta y demás. Y eso lo hacen Ochoa, Forti y Segura. Y se quiere cargar a los 3Z. Que a mí Segura personalmente me hace mucha gracia. Es el de los Z que lleva una granada colgada al cuello, que le llaman el Segura. En cualquier momento la saca. A mí es un personaje que me hace mucha gracia, pero nada. Para mí Eddie me parece como un personaje de venganza espectacular. Y en el tercero se ciñen más a cómo es la cárcel, a cómo asciende otra vez, a cómo es un guarro y le pierden las mujeres, porque en realidad él se entrega. Es decir, él se cansa de la vida de persecución del cártel, incluso apresa a alguien relacionado, a una mujer con el cártel rival que puede hacer algo dañino y dice, mira, es que estoy harto y se entrega. Y de hecho luego cuando sale tampoco reconstruye su organización, monta como una nueva. Porque los tuyos salen pegándose con otros cárteles. Es espectacular ese personaje, me parece muy crudo. Destacaría a Callan, me gusta mucho la historia, que además está hilado en los tres, empieza con lo de Hell's Kitchen, cómo empieza a traficar allí, los problemas que tiene, luego la conexión a través de Nora Hayden, cómo hace, digamos, como de mercenario de élite para todos, para la DEA, luego para todos, la verdad. Y me gusta mucho el personaje como tal. Me falla un poco, porque en el tercero es verdad que lo que pasa como en la playa está muy bien, eso sí me gustó, pero luego después cuando falla con Esparza y le tienen para arriba para abajo, ahí es como que pierde un poco de fuelle. Y ahí es donde está la crítica a Denison de que llega Nora, que había sido prostituta, y claro, conocía a Denison, es decir, a Trump de eso. Entonces va, le chantajea y por eso termina vivo el irlandés, que no italiano. Exacto. Y luego, el que me hace mucha gracia, es Tompkins, que es el abogado de Adam Barrera, que le llaman Ben el mínimo, porque su función es conseguir penas mínimas para los narcos. Es un personaje como que va apareciendo poco a poco con los juicios que hay, pero me hace mucha gracia el personaje. Y de los hijos, a mí lo único que no me parece imbécil es Mini Rick. Sí. Los de Adam Barrera son lamentables, la verdad. Bueno, los de Adam Barrera no, porque sus hijos no son suyos y los que eran los hijos no están. El ahijado, de hecho, es Mini Rick. Porque los de la hermana de Adam Barrera, claro, no le va bien en la guerra. Exacto. Pero en sí, digamos que el legado de los Barrera, después de Elena, Adán y Raúl, es lamentable. Es lamentable. Destruyen todo lo que habían construido. Claro, pero la que es la mujer de Adán, la última, claro, los hijos no son suyos. No. Que yo no sé cómo concluirlo, yo supongo que estará amenazado, porque vamos. Ya, sí. El Chapo contento no debe de estar con los libros. No. Mientras no se vuelva a fugar de ninguna cárcel. Bueno, pero sus hijos están por ahí todavía alguno liándola. Los de verdad, me refiero. Sí, de verdad ha tenido creo como 14 hijos, o una cosa así. No sé cuántos tiene, pero sé que hay varios que son los chapines. Pero eso. Y luego del segundo, me gusta mucho la pareja porque son como personajes contrapuestos que colaboran con Keller para supuestamente encontrar a Barrera, que son Luis Aguilar y Gustavo Vera. Que Luis Aguilar es como la persona recta, que es católico, con una familia modélica, que no quiere infringir la ley, pero que quiere capturarlos. Y Gustavo Vera es todo lo contrario. Es un tío de hecho, trabaja para el cártel. Sí, pero que es uno de los giros de guión que te das cuenta ya prácticamente al final de la novela, pero supuestamente... Porque de hecho, simpatizas con él y con el otro no. Claro, no, a mí me jodió que te cagas y no me la vi venir porque luego, obviamente, me los he vuelto a releer muchas veces y sí que es verdad que te das cuenta que Gustavo Vera como que dirige todas las operaciones a capturar a los que luego resulta ser la oposición de Adán. Y al final la captura de Adán pasa a un segundo plano y se focaliza en los Z. Es que eso ha pasado en la realidad, de que la Policía Federal de repente solo detenía a unos de un cártel y a nadie del otro. Pero me gustan mucho las técnicas que utiliza. A uno de los colaboradores con los Z, que es el que dirige la avioneta, le hacen el lío
que lo pillan borracho en un bar de striptease y le dicen que el líder de los Z ha ido a ver a una pitonisa y que la pitonisa le ha dicho que el que le va a traicionar es rubio con los ojos azules, que es el conductor de la avioneta, y con eso le hacen el lío. O sea, está muy bien. Y el Gustavo Vera es un tío sin moral alguna, que simplemente lo que quiere es, pues eso, trabaja a sueldo de Además, los legal. Zetas son los más brutales. Entonces, claro, cuando le dicen eso es como, me va a matar 100%. No, sí, 100%, 100%. Las zetas son lo peor. O sea, mira yo que en el primer libro yo suelo tener bastante estómago para leer, porque leo mucho novela negra y demás, entonces cosas así cruentas no No, me es muy suelen. cruenta. La trilogía entera es muy cruenta. Para estómagos sensibles no son. Pero yo el primero, ya cuando le hacen la tortura a Ernie Hidalgo para que confiese quién es mamada, yo ahí ya dije, aguas, aguas. Pero el segundo, que los Z es torturar y descuartizar y meter a la gente en un bidón de gasolina y prenderle fuego a la salida de la ciudad, y eso de manera continua y cíclica. O Y sea, los Z están... descuartizaban a la gente. De hecho, a la que hace de jefa de policía en el pueblo de Marisol, Sí, sí. la cortan en pedazos. Y la técnica esta, no sé si le llaman la paletada, ahora no me acuerdo, que literalmente es coger a una persona desnuda y con palos de madera empezar y hasta que canten. De Y ahí el nombre. lo que me gusta de Don Winslow es que realmente no es un tío morboso en lo que son las torturas, no es que se recree en eso, sino que al final el libro te choca porque lo cuenta con una crudeza, pero qué es lo que sucedía de verdad. O sea, y no es que profundice en ser como morboso en detalles y tal, sino que simplemente te narra los hechos sin, pues eso, sin un toque de humor que los pueda suavizar, sin nada. Es decir, los momentos que son duros en las novelas son duros. Y uno de los personajes más detestables para mí, Iván Esparza. Es que le coges una manía a lo largo de la novela, de la tercera. Sí. Es un Yo buen el, personaje, está bien construido porque está hecho para que le odies. Pero, uff. yo el jefe de Keller, el Taylor de la DEA, que es que representaba pues eso, lo peor, lo absolutamente peor, cuando le interesa tener a Keller lo llama y le encarga operaciones, cuando le interesa que no aire lo de las contras nicaragüenses y demás, prácticamente la DEA, es que según la novela parece que la DEA quiera que se lo carguen. De hecho, Sí. es que el final, que es después del juicio, literalmente es intentándolo matar, la verdad. El juicio sí está bien construido, pero es que le mete demasiada paja. Yo es el problema que le veo. A Este mí, el, libro con 200 hojas menos sería 20 veces mejor. a mí el juicio me gusta mucho porque digamos que te hace como un resumen de la trilogía al completo, porque Sí. empieza desde que empieza a colaborar con M1, antes de ser M1, que es el tío, cuando supuestamente es un policía y se encargan de... Esto, perdona, ahora continúas, pero esto, para que la gente lo sepa, están apretando a Keller y van a poner a, bueno, a testificar a Eddie el loco. Y cuando, claro, está vendido, porque ha ido con él a matar a Dan Barrera y demás, y llega y dice, pues lo suelto yo todo. Y suelta todo. Y entonces, claro, es un escándalo increíble. Sí, sí. O sea, narra desde que queman los campos de amapola y opio para supuestamente luchar contra las drogas, cuanto eso lo que provoca es que M1, que es el tío, pueda pues ubicar todas las plazas y crear la federación, que es lo que sirve de base o de germen para que luego Adán implante el cártel, y narra desde ahí toda la historia de la trilogía y cómo lo último, esa historia de la trilogía, cómo se ha tapado de manera sucesiva por la DEA, por la CIA y luego por la Casa Blanca. Llega a poner la grabación de uno de los senadores reconociendo pues, lo de que el dinero del narcotráfico se utilizaba para reinvertirlo en las guerrillas contra los comunistas, la vinculación que tiene el presidente de la Casa Blanca, que prácticamente ha ganado las elecciones con dinero del narcotráfico. Sale del juicio, se va a dar un paseo con Marisol, van a ver el muro y ahí es cuando se produce el tiroteo, que es el Que final es como de... empieza la novela y como termina. Sí, sí, sí. Que ahí, Que eso es ahí lo que recuperan un poco al Art Keller de siempre, porque se mete un poco como apolítico en el fondo. Con lo de que hacen la DEA,
y vuelve como el Keller pistolero de siempre. Entonces, bueno, es una buena forma de cerrar la trilogía. Sí, sí. Que es lo que yo digo, que a mí me gusta mucho que el primer fragmento de cada novela sea prácticamente el final, que tú lees el primer fragmento y realmente tú lees lo del tiroteo del muro y como tampoco da muchos más detalles, más allá de recrear el tiroteo, no es que te Esto lo hagas tú piensas lo que le nuevo. van a intentar matar a lo largo del libro, lo cual es normal teniendo en cuenta los antecedentes. Exacto, exacto. Pero que construya toda la novela para luego volver a hacer el pasaje, que es lo mismo que hace en el primero y en el segundo, Sí. la verdad. O sea, eso me parece brutal, la verdad. Bueno, David, entonces para terminar, ¿recomiendas la trilogía a todos los libros, sí o no? Sí, 100%. Incluido el tercero. Porque el tercero, si lo pienso objetivamente, sin haber leído el primero y el segundo, sería una muy buena novela que me ha gustado. El problema es que tras leer el primero y el segundo vas con una expectativa que el tercero pues no alcanza ese No. nivel. Pero Yo claro, es estoy... que el primero y el segundo son excelsos. Entonces, claro, el tercero es una buena novela, pero que claro, vienes el primero y el segundo y dices, esto va a ser apoteósico. Y no es apoteósico, pero es una muy buena novela, Yo, igualmente. yo recomiendo encarecidamente la lectura de la trilogía. La tercera, pues no es muy buena en comparación de la segunda, pero hay que leerla. Tiene un buen cierre, además. Y el segundo es mucho mejor que el primero para mí. Yo es lo único que quiero decir. Eso de segundas partes nunca fueron buenas. Pues con Don Winslow no es así. Y bueno, David, muchas gracias por tu tiempo y espero que a todos los que nos estéis viendo os guste este tipo de coloquios. Un abrazo a todos y esta semana, ya sabéis, el domingo, 10 menos cuarto, estamos en Un Café Literario en YouTube. Un abrazo.